Bueno, pues ya estamos en el Rincón de Leer, otra vez para hablar de literatura, como hacemos siempre en el Rincón de Leer, y ahora tenemos a Raquel Sastre, que ahora nos dirá ella quién es, que ha escrito un libro que se llama Risas al punto de sal, que es como las palomitas. Cuando uno llega por palomitas y dice, ¿cómo que es las palomitas? Dice, al punto de sal. Pues esto es lo mismo, pero en libro. El libro de risas. Y yo la tengo al otro lado de la línea telefónica. Hola, Raquel, ¿qué tal estás? Hola, buenas, muy bien, muchas gracias por invitarme. Pues ha sido todo un placer de que tenerte a ti, gracias a ti por querer venir aquí al Despertador. Oye, te voy a hacer la primera pregunta, que es la sencilla, que ¿quién es Raquel Sastre? Pues Raquel Sastre es una excómica, porque ya casi no me da tiempo a hacer comedia, ¿no? Soy humorista, guionista murciana y tuve una niña, ¿no? Con un síndrome raro, y ahora pues me dedico básicamente a ser su cuidadora. Y he escrito un libro pues hablando de esto, ¿no? De cómo llevarlo con humor. Oye, ¿cuándo fue la primera vez que... ¿Tu primera vez? ¿Cuándo fue? ¿Tu primera vez? Escúchame, ¿tu primera vez? 13 en un huerto... Ah, vale, no, perdona. no, claro, es que siempre os vais... tenéis la mente muy sucia. Tu primera vez escribiendo, ¿cuándo fue la primera vez que escribiste? Que escribí algo. Sí. Claro, pero escúchame, para que lo leyeran los demás. No me digas ahí la redacción del cole. No, es que te crees que... Pero yo empecé a escribir poemas, me parece que con 9 o 10 años. Con 9 o 10 años empecé a escribir poemas. Y ahí ya siempre había querido escribir, ¿no? Y yo creo que me animé por esa época, más o menos. Poemas, cuentos cortos, porque es lo que menos esfuerzo requería para una niña de 9 o 10 años, ¿no? Que parece que escribir 8 líneas para una niña pequeña es muy fácil, ¿no? Luego te pones a hacer poemas de adulto y te das cuenta lo dificilísimo que es. Pero creo que empecé ahí, más o menos. Oye, tú has sido guionista de un montón de programas de la tele, del Hormiguero, has estado con José Mota, has estado con todo eso. Que ¿eso mola o no mola? Porque cuando dicen, pues has estado en el Hormiguero, ¿cómo? ¿Pero mola de verdad o no mola de verdad? Hombre, mola muchísimo. Yo soy guionista del Hormiguero, de La que se avecina, de otros programas y tal, y he aprendido muchísimo. Y con José Mota no fui guionista, hice sketches, y tengo que decir que aprendí muchísimo, y además él es súper culto, o sea, es una de las personas más cultas que he conocido, José Mota, y siempre he aprendido mucho de todos los sitios por los que he pasado, y me lo he pasado muy, muy bien. Vamos a hablar de tu libro, porque tú has venido aquí al fin y al cabo a hablar de tu libro, y si no vas a decir como aquel hombre fallecido, oiga, que yo venía aquí a hablar de mi libro, y usted está hablando de todo menos de mi libro. Risas al punto de sal. ¿Es tu primer libro? Es mi primer libro, sí, porque publiqué un poemario cuando tenía 16 años, pero yo creo que eso no tiene la categoría del libro. Esto es lo primero de verdad que he hecho. Cuentas, a mí me prohíben, tú vas a decir lo que me dice todo el mundo, pero entonces ¿para qué me has llamado? Me prohíben hablar de los libros, no de todos en general. Tuve un pequeño incidente, fue algo desafortunado con un escritor de novela negra que le formulé una pregunta inadecuada. Le pregunté, oye, ¿cómo se ha tomado tu lector es que Antonio fuera el asesino? Claro, aquello no lo llevo bien. Te lo digo, no lo llevo bien. No, el hombre no lo llevo bien, yo lo entiendo. Entonces Planeta me dijo, que es la editorial que ha editado Risas al punto de sal, me dijo, mira, macho, tú no cuentes tu pregunta, y yo te tengo que preguntar, ¿qué cuentas en Risas al punto de sal? Pues bueno, pues cuento muchas cosas, ¿no? Cuento el relato de cómo es el día a día con Emma, ¿no? Con su síndrome y demás, y en base a ese relato, ¿no? El cómo lo vamos llevando todo con humor, sobre todo cómo lo vamos superando, ¿no? Gracias al humor, ¿no? Las dificultades que van saliendo. Aprovecho para divulgar sobre el autismo, sobre la atención temprana, ¿no? Lo mal que está. Es sobre el Phelan-McDermid, que es su síndrome, ¿no? De en qué consiste, ¿no? Es sobre la necesidad de diagnósticos tempranos, que no... muchas veces eso se relega, ¿no? Y luego también hablo un poquito sobre cómo está siendo el hecho de cambiar, ¿no? De ser una humorista que hacía lo que le gustaba, que trabajaba, que podía dedicarse a ello, ¿no? Que le iba bien, y de golpe y porrazo verme aquí encerrada como cuidadora. Y que está siendo difícil, ¿no? La comedia gana, pero yo como persona pierdo, ¿no? Entonces... Oye, claro, Emma es tu niña.
decir, porque has dicho, cuento la historia de Emma, que Emma es tu niña. Emma tiene un síndrome, que es el que tú has dicho, que yo soy incapaz de pronunciar porque yo para los idiomas soy muy malo. Y aquí es donde yo te vengo a preguntar, ¿cuándo detectas que tiene ese problema, que tu niña tiene ese problema? Dices, caramba, que mi niña, ¿qué le pasa a mi niña? Aquí hay algo que no me cuadra con mi niña. ¿Cuándo lo detectas y cómo lo asumes? Pues mira, yo lo detecté porque en torno al año de edad, la niña tuvo un cambio muy grande y en vez de Extremoduro me pedía Melendi y dije, joder, esto hay que vivir. Pero no, yo lo que noté fue que Emma, sobre el año de edad, ¿no? Emma después decía alguna palabra suelta, aprendió a andar enseguida, ¿no? Era una niña muy inquieta, te buscaba, ¿no? Para jugar todo el rato y en torno al año de edad hizo una regresión, dejó de hablar, dejó de mirarnos, tenía rabietas, muchísimas, ¿no? Hizo una regresión muy, muy grande. Y ahí ya, como tengo un hermano dentro del espectro del trastorno autista, ¿no? Dije, uy, esta niña me recuerda, ¿no? A mi hermano. Así que al final pues la llevamos al neuropediatra y entonces nos la valoró de trastorno de espectro autista y le mandó una prueba genética, que es lo que hay que hacer cada vez que hay una valoración de trastorno de espectro autista, aunque sea leve, sí o sí hay que hacer esa prueba genética porque entre el 11 y el 40% de los trastornos de espectro autista en realidad están provocados por un síndrome, ¿no? Entonces ahí fue cuando descubrimos que Emma tenía el síndrome de Phelan-McDermid. Ojo, ¿y cómo se asume eso? Cuando te dice, mira, que tu niña tiene el síndrome que le pasa esto, ¿qué es lo primero que piensas? ¿Qué haces? Pues lo primero que pensé fue, bueno, tiene 19 meses, aún no tiene los 2 años, yo creo que la podemos devolver, pero claro. No, al parecer no. Así que, bueno, pues se asume como se puede, ¿no? Las familias tenemos un duelo, ¿no? Y hay una aceptación de cuando tenemos un niño sano y luego resulta que no tenemos ese niño sano, ¿no? Entonces fue un duelo, la verdad, que gracias a tomárnoslo con humor, ¿no? Desde el primer día pudimos conseguir que esto no hiciese que nos viniésemos abajo. Pero tengo que deciros que cuesta mucho. Es muy complicado. La verdad es que las que hemos pasado por esta situación, lo tenemos muy complicado. Mira que a mí me gusta hacer humor aquí, pero me lo estás poniendo un poco difícil. Oye, ¿por qué se llama Risas al punto de sal el libro? Pues porque quiero matar a todo el mundo y ojalá os muráis, hijos de puta, no me lo admitió. Se llama Risas al punto de sal porque yo siempre digo, además desde hace muchísimos años, por eso me dedico al humor negro, ¿no? Que yo cuando estoy en una situación mal, ¿no? Algo me afecta mucho, estoy muy triste o enfadado o lo que sea, para salir de ese momento, ¿no? De enfado o de tristeza o de agobio, de miedo, suelo hacer un chiste además sobre todo cuanto más cabrón, ¿no? Cuanto más humor negro mejor. Y entonces muchas veces me río a la vez que estaba llorando, entonces te cae esa lagrimita ahí y por eso lo de Risa al punto de sal. Oye, en tu libro, yo veo tu libro que tiene además dibujos, quiero que me cuentes porque hay pictogramas y hay cosas. ¿Eso para qué es? ¿Para dibujar en el libro o para qué es? Los dibujos son para muchas veces es complicado las cosas que explicamos, ¿no? Si alguien no lo ha visto antes, entonces pues para que la gente sepa de qué estamos hablando. Tengo que decirte que me están enviando fotos mogollón de gente que ha comprado el libro con sus hijos coloreándolos, ¿no? Que me ha parecido muy bonito. Pero es una forma sobre todo eso, ¿no? De mostrar a las personas que lean el libro de las cosas que hablamos, que a lo mejor es complicado si no tienes la imagen delante, si no la has visto nunca ni sabes lo que es, que sea fácil saber de qué estamos hablando sin necesidad de que tengan que buscar en Google. Oye, el libro, Risas al punto de sal, destinado a un público concreto, pues a la gente que está escuchando la entrevista dice, bueno, pues como yo no tengo ningún niño con problemas, pues no me compro el libro, y lo cual lo vería inadecuado, ¿no? Pues te voy a decir la verdad, yo al principio pensé que este libro estaría dirigido, ¿no? a personas con familias que tengan algún crío, alguna cría, alguna persona con discapacidad cerca o a sus familiares o amigos, ¿no? Pero cierto y verdad es que este libro luego lo ha leído gente que no tiene hijos y gente que tiene hijos sanos y no tiene ninguna persona con discapacidad muy cercana, ¿no? Y me han dicho todos que les ha encantado porque han aprendido muchísimo sobre genética, sobre trastorno espectro autista, ¿no? Sobre pseudoterapias, cómo diferenciarlas y que les ha gustado muchísimo. De hecho, me han dicho ya varios padres y varias madres que les gusta mucho incluso para regalar cuando alguien está esperando un bebé este tipo de libro. Así que me ha sorprendido gratamente ver que cualquiera, incluso aunque no tenga hijos, está disfrutando mucho de la lectura. Oye, qué bien. ¿Te han preguntado alguna vez, ¿vas a tener otro hijo?
Pues no, porque como ya tengo 3, creo que la gente piensa que mi locura es limitada, ¿no? Entonces creo que con 3 ya es suficiente. No, si yo decía por si ibas a escribir un libro, porque por poner la gotita de humor, decirle, como ha tenido una hija y ha escrito un libro, pues que a ver si tiene otro hijo o otra hija y escribe otro libro. No, Yo digo, creo que sí, ya te digo yo que si ahora mismo me quedo embarazada y tengo otro más, probablemente lo que escriba sea una nota suicidio. O sea, si sí. te lo cuento, 4 son demasiado. Oye, ¿cómo es la relación con Emma, con el resto de los componentes de la familia? ¿Cómo se asume? ¿Cuentas aquí cómo se asume eso? ¿Cómo hay que educar porque claro, tú estás hablando de tu relación con la niña, pero ¿y tu entorno con la niña? ¿Cuentas algo en el libro? Por supuesto, por supuesto. Además, no solamente el entorno más cercano que vive en la casa, sino también con el entorno satélite, ¿no? Los abuelos, los tíos, los amigos y demás. Cada niño es un mundo, ¿no? Y cada niño tiene su propia idiosincrasia y tiene sus necesidades. Y tenemos que estar formados, ¿no? En las necesidades que tenga cada niño para evitar que puedan tener rabieta, ¿no? Que puedan tener episodios de malestar. Y Emma, en principio, se relaciona bastante bien. Lo único, por ejemplo, Emma pues, necesita su perímetro de seguridad, ¿no? Emma es una niña hiperactiva también, con mucha impulsividad, entonces a veces de pronto se pone a saltar sin darse cuenta, ¿no? Y si te pilla dentro de su perímetro craneal, pues su cabeza va a quedar ahí, pero tu nariz puede desviarse como me pasó y como cuento en el libro y pongo la foto y se me ve totalmente amoratada como me pasó en la pandemia. Pero bien, dentro de evitar esos posibles golpes, Emma se relaciona bastante bien con el resto de gente. Eres un poco crítica con las pseudoterapias, las calificas como Robocop, que tiene la cara más dura que el hierro. Sí, bueno, con la pseudoterapia no, con los que las venden, ¿no? Y con los que las recomiendan, ¿no? Pues sí, sobre todo porque muchas veces las familias, ¿no? Y las personas que también tengan una enfermedad o un trastorno o lo que sea, estamos desesperados. Queremos hacer lo posible, ¿no? Porque nuestros familiares o porque nosotros mismos mejoremos. Y muchas veces caemos en cosas que ya no es que vayamos a perder el tiempo, la esperanza o el dinero en ellas, es que incluso pueden dañar. Entonces tenemos que llevar muchísimo cuidado con esto. O sea, por ejemplo, para el trastorno espectro autista hay gente que está ofertando meterlos en cámaras hiperbáricas, ¿no? Las cámaras hiperbáricas son las que se usan, por ejemplo, para la descompresión cuando alguien hace submarinismo a mucha profundidad. Eso no tiene ninguna evidencia científica. Y no es ya que no tenga evidencia científica, es que además se ha demostrado que cuando no está indicada puede producir daños en el tímpano. Claro. Imagínate lo importante que es, ¿no? Evitar todas estas cosas. Claro. Escúchame, que en verdad, porque yo sabía de uno que utiliza la cámara hiperbárica esta, que es el Cristiano Ronaldo, y tiene problemas en los oídos porque cuando le dicen, ¿pero dónde vas así de hortera? No lo oye. Que eso es una señal evidente de que esto es así. Totalmente. Claro, lo sabía yo. Oye, que lo tengo aquí, cómo me gusta este libro, además de tapa blanda, de lo que te puedes llevar en el bolso para leerlo en cualquier lado. Risas al punto de sal, lo edita la editorial Planeta. Que la editorial Planeta está en todo el planeta. Si no fuera así, sería la editorial Aldea. Nosotros, ya sabéis que siempre decimos lo mismo, que lo puedes encontrar, Risas al punto de sal, lo puedes encontrar en cualquier superficie comercial, en las plataformas electrónicas, pero lo que recomendamos es que lo compréis en vuestra librería de barrio, en el librero de toda la vida, en el librero del pueblo, del barrio, de la ciudad. ¿Por qué? Porque si tú vas a una gran superficie comercial y no compras Risa al punto de sal, puedes comprar un paquete de 1 kilo de sal. De sal gorda, por ejemplo, ¿de acuerdo? Que es sal, no he dicho sal gorda, he dicho sal gorda. Eso, no nos malinterpretemos. Pero si tú no vas a una librería y no compras Risa al punto de sal, el señor no puede ni comprar ni sal, ni comprar comida gorda, ni la madre que nos parió. Es decir, que esto Raquel, es una realidad. No sé si tú lo explicarías de otra manera, no lo sé. Yo lo suelo explicar así. Totalmente, hay que apoyar sobre todo al pequeño comercio y si tenéis librería en vuestro barrio o en el barrio de al lado, tenemos que hacer el esfuerzo por ir y comprarle a ellos si puede ser. Claro, que de momento no confinan barrios, confinan ciudades y comunidades autónomas y países, pero nada más. Oye, Raquel, las redes sociales, ¿cómo te va con las redes sociales? ¿Tienes Instagram, TikTok, de esos que hacen los modernos o cosas de esas o no? Madre mía, el otro día estrené TikTok para presentar el libro y me tuvo que explicar mi hija de 13 años cómo se usaba. Yo ya estoy mayor para tantas redes sociales. Esto es así. Sí, tengo redes sociales, tengo Twitter, tengo Instagram, tengo TikTok, tengo Twitch, tengo Clubhouse, pero sobre Facebook
pero básicamente uso Twitter y a veces Instagram. Oye, que cómo mola, que te vamos a seguirnos en todas las... Nosotros tenemos de todo. Lo que pasa es que en Instagram no nos dejan poner fotos porque somos feos. Entonces salimos pixelados, como contenido inapropiado. O que somos troles. No dice que soy troll. Digo, no, troll es lo que pillaban los gnomos, que yo no soy... Pero que tampoco es así muy importante, pero que te vamos a seguir. Raquel Sastre, risas al punto de sal. Que muchas gracias por haber estado en El Despertador. Que ha sido un placerazo tenerte contándonos estas historias, que nos estés hablando de Emma y que esta es tu casa para cuando quieras. Pues muchísimas gracias, de verdad me lo he pasado muy bien. Gracias por vuestra entrevista. Un abrazo grande. Un abrazo.